A 650 metros bajo el Mar Caribe, un equipo de investigadores cubanos y canadienses descubrió estructuras sumergidas que podrían pertenecer a una civilización perdida hace más de 6,000 años. Pirámides, caminos y misteriosas inscripciones se extienden por un área de más de 20 kilómetros cuadrados, desafiando nuestra comprensión de la historia. ¿Estamos ante la Atlántida o un capítulo olvidado de la humanidad? Prepárate para explorar las profundidades y sumérgete en el misterio de esta ciudad hundida. Un equipo cubano-canadiense reportó, en el año 2000, el descubrimiento de lo que podrían ser las ruinas de una ciudad de unos 6.000 años de antigüedad o más, que se hundió en la costa del extremo occidental de Cuba, según se informó. La expedición integrada por científicos canadienses y cubanos que trabajan en el proyecto Exploramar, dedicado a la búsqueda de restos de naufragios, halló indicios de un asentamiento humano. El descubrimiento tuvo lugar a 650 metros de profundidad en el Mar Caribe, entre la península cubana de Guanacabibes y la región mexicana de Yucatán. En el hallazgo se empleó un robot submarino equipado con cámaras, luces y sonares. Para cerciorarse realmente de que se trata de una ciudad sumergida, las investigaciones se están realizando a bordo del barco Ulises, de la Academia de Ciencias de Cuba. Este ha sido recientemente equipado con tecnología punta por la empresa Advanced Digital Communications, ADC, y una de las mejoras técnicas que incorpora a la investigación son las cámaras de campo visual más amplio. La localización de estos restos, que pertenecían a una ciudad sumergida desde hace miles de años, promete un gran descubrimiento arqueológico para explicar el pasado americano. El descubrimiento se realizó el pasado año 2000, pero es muy poca la información que se tiene del mismo. La autora de este descubrimiento es la ingeniera oceánica Paulina Zelitsky, una experta soviética nacionalizada canadiense, que durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos, y que en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Hace unos años, Zelitsky alcanzó cierta notoriedad en los medios de comunicación al localizar los restos del Maine, cuyo hundimiento desató la Guerra Hispano-Norteamericana de 1998. El buque se encontraba a unos 5 kilómetros de la costa de La Habana y a casi 1000 metros de profundidad. El equipo de Zelitsky pudo mostrar impresionantes filmaciones del lugar del naufragio. En el año 2000, el equipo de esta investigadora informaba del hallazgo de una gran meseta de tierra con claros rastros de lo que parecen ser enormes estructuras arquitectónicas de factura humana parcialmente cubiertas por la arena. Desde arriba, las formas recuerdan a pirámides, calles y edificios. Como era de suponer, este hallazgo despertó la imaginación de aquellos que creen en la existencia de la Atlántida. Aquí, las primeras imágenes muestran al robot que utilizaron para tomas las primeras imágenes, al momento de la inmersión. Se ha confirmado que las piedras encontradas fueron cortadas, talladas y pulidas para hacerlas encajar unas con otras y formar así estructuras mayores. Sobre las extrañas inscripciones, algunas de ellas parecidas a los jeroglíficos egipcios, se sabe muy poco, salvo que son muy abundantes y que se encuentran en casi todas las partes del yacimiento. También han aparecido símbolos y dibujos cuyo significado se desconoce. La mayoría de las grandes cadenas de televisión de varios países están a la espera de que les faciliten este material sin precedentes. Afortunadamente, Paulina Zelitsky facilitó al periodista e investigador Luis Mariano Fernández. Ningún medio de comunicación las tiene o las ha emitido, las primeras imágenes grabadas por su cámara submarina de vídeo. Hay pirámides y caminos a 600 metros. En realidad se trata de unas estructuras extremadamente peculiares. Han captado la imaginación de todos nosotros, me comentaba el geólogo cubano Manuel Iturralde después de haber investigado durante un tiempo el lugar del hallazgo. Me resulta muy complicado explicar esto desde el punto de vista geológico, añadió, tras una larga entrevista concertada con él en la ciudad de La Habana. El examen y análisis de las muestras rocosas que serán recogidas en las próximas fechas ofrecerá más luz sobre la formación, que recordemos que está ubicada frente a la península de Guanacabibes, en el extremo oeste de Cuba. Esta es la primera imagen del hallazgo, captada con un equipo de sonar. La misma fue tomada en el año 2000, mientras el equipo de Exploramar realizaba diversos tipos de investigaciones sobre el fondo del marino cubano. La imagen captada muestra claramente lo que pareciera ser la estructura de un edificio. Iturralde, que trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural de La Habana,
se ha unido al proyecto Exploramar, el único facultado por Fidel Castro para el rastreo de los fondos marinos de la isla, en los esfuerzos por desvelar el enigma de las rocas, de tipo granito, pulidas y de forma geométrica. Las estructuras, que recuerdan a las pirámides egipcias, caminos y otro tipo de construcciones, yacen a más de 600 metros de profundidad en un área de más de 20 kilómetros cuadrados. El proyecto Exploramar ha sugerido que pudieran pertenecer a una civilización que colonizó el continente americano hace miles de años, probablemente asentada en una isla que se hundió a gran profundidad por un cataclismo natural, tal vez un terremoto. Escepticismo científico. Esa teoría, y su inevitable paralelismo con la mítica ciudad desaparecida de la Atlántida, ha sido recibida con escepticismo por parte de los medios científicos internacionales, que consideran poco convincentes y creíbles la mencionada antigüedad, calculada en al menos 6.000 años por Exploramar. Algunos arqueólogos europeos indicaron que las rocas, encontradas en julio de 2000 mientras Exploramar buscaba con equipos de sonar tesoros y galeones españoles hundidos, pueden ser una formación natural de caliza, curiosa conclusión cuando aún nadie había podido acceder a las imágenes grabadas por la ingeniera oceánica. Pero el estudio y la conclusión del geólogo Iturralde de que no hay una explicación natural obvia han reforzado la hipótesis del equipo de Zelitsky. Estas imágenes corresponden al segundo escáner de la superficie marina, tomado con el equipo de sonar en el año 2001. En las mismas, vuelven a aparecer las mismas estructuras geométricas, similares a una Edifi Luis Mariano Fernández, al geólogo Manuel Iturralde. Manuel, hace unos años se realizó un sorprendente hallazgo frente a las costas de Cuba, lo que parece ser los restos de una ciudad sumergida. ¿Cómo comenzó esta historia? El hallazgo se produce cuando se están haciendo unas investigaciones en el fondo del mar a profundidades mayores de 300 a 500 metros en busca de barcos y galeones. Se estaba realizando un trabajo de sonar de barrido lateral. En este escáner de sonar aparecieron unas figuras poco usuales. Le llamó la atención a la investigadora que estaba al frente de este grupo, Paulina Zelitsky. Este grupo se llama Exploramar, un proyecto de búsqueda arqueológica en las aguas territoriales de Cuba. Ella se interesó muchísimo por este asunto e hizo nuevos recorridos con este sonar para perfeccionar las imágenes que habían obtenido. Fue entonces cuando se dio la noticia de que había aparecido una ciudad sumergida en el occidente de Cuba. A los 5 o 6 meses de ofrecer esta noticia y de haber investigado más, yo fui llamado al grupo para incorporarme como geólogo, porque en el grupo había solamente arqueólogos. Como geólogo yo examiné todo el material que había del sonar del barrido lateral, como también examiné todos los datos batimétricos detallados donde se logró hacer una batimetría muy detallada de esas formaciones. Comencé con el procesamiento de toda esa información. Es verdad que ahí abajo, en el fondo del mar, hay unas estructuras que a veces tienen unas dimensiones de varios cientos de metros que son inusuales, o sea, nosotros no tenemos una explicación sencilla, directa, de estas estructuras después de haber hecho investigaciones de la morfología del fondo del mar, de la acción de las corrientes marinas que son muy intensas, etc. ¿Cómo se formaron esas estructuras en el fondo del mar? ¿Se han hecho posteriormente más investigaciones? Allí no existe una explicación clara de cómo se formaron estas estructuras por medios naturales. Ofrecido este punto de vista como geólogo, admito la posibilidad de que se trate de estructuras no naturales, es decir, creada por el hombre, o por alguna entidad inteligente. Posteriormente a estos hallazgos se han hecho algunos muestreos de rocas en el fondo del mar, muestreos aislados, es decir, que no se ha hecho un trabajo sistemático. En la zona donde están esos megalitos, como Paulina los ha denominado, aparecen unas rocas extrañas. Algunas de ellas no son típicas de Cuba. Esto le hace a uno pensar en dos variantes, una puede ser que esto haya caído allí, y otra que todo esto pudiera ser parte de las construcciones. También han aparecido, dispersos, un material que parece ceniza volcánica, y la información de que un barco oceanográfico soviético en el año 67 reportó haber dragado unas muestras de ese lugar con ceniza volcánica de carácter básico formado por un volcán subareo. De cualquier forma, esta información no está contrastada y en mi opinión en ese lugar no puede haber ningún tipo de volcán. Por lo tanto, estos trabajos y estas investigaciones abren una cantidad grande de misterios sobre la región. ¿Qué son y qué hacen estas estructuras a más de 500 metros de profundidad a unos 2 o 3 kilómetros al oeste de Cuba?
De momento solo tenemos hipótesis de trabajo. En algunos medios de comunicación cubanos y americanos se ha hablado de pirámides y de caminos a 600 metros de profundidad. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Eso es una interpretación. Como geólogo puedo decir que hay estructuras lineales elevadas que pudieran perfectamente coincidir con caminos y pirámides. Estas estructuras elevadas tienen forma como de cuadrados. Forman cuadrados y algunos elementos que se repiten de una a otra. También hay una forma semielipsoide en el fondo, hay un cuadrado perfecto con una cruz en el medio. Es decir, que hay una serie de estructuras que yo no le encuentro una explicación elemental o natural. ¿Se ha podido extraer algo de ese lugar para poder examinarlo y datarlo? No, eso está a una profundidad de 500 a 700 metros. El poder realizar eso requiere de una tecnología muy avanzada que nosotros no poseemos. Por lo tanto, lo que sabemos es su forma, no tenemos ningún dato directo de su composición ni hemos podido explorarla ni excavarla dada esa profundidad. La idea es poder extraer muestras de esas estructuras, pero esta empresa es bastante compleja, porque parece granito, y perforar el granito a esa profundidad es muy difícil. ¿Qué hipótesis de trabajo barajáis? Hasta ahora solo tenemos 3 hipótesis, que son las más posibles. La primera es que esto sea de origen natural. La segunda es que pudiera ser artificial. Y la tercera hipótesis, que es una combinación de las anteriores, es que se trate de unas estructuras naturales que hayan sido transformadas por seres inteligentes. En el momento actual nosotros no podemos seleccionar ninguna de las 3, por lo menos yo no me siento con la capacidad de seleccionar ninguna. Considero que es necesario realizar más investigaciones complementarias, pero hasta ahora nos ha sido imposible. Esto requiere una inversión y una financiación muy grande que no tenemos. Esta compañía en la que estamos trabajando, la ADC Mar, está buscando esa financiación para seguir trabajando. Mientras tanto estamos en un compás de espera. Aquí, se pueden apreciar las primeras imágenes tomadas por el robot submarino del proyecto Exploramar, a las diversas estructuras encontradas en el fondo marino. Estas fotografías datan, que se sepa, del mes de junio y julio del año 2002. En esta fotografía se puede observar claramente un detalle lineal en uno de los extremos de este megalito, de aspecto redondeado. ¿Dónde están ubicadas exactamente estas estructuras? Eso está al oeste de Cuba, en la península de Guanacabibes. A unos kilómetros más hacia el canal de Yucatán se encuentra el Bajo de San Antonio. En este Bajo de San Antonio hay una montaña que surge del fondo del mar. Entre esta montaña y la plataforma insular de Cuba hay un valle sumergido o submarino donde están estas estructuras. Es interesante saber que estas estructuras están situadas dentro de un valle. Si uno escoge un lugar para vivir escogería ese porque hay una gran altura. Pudo existir en este lugar un río que se abre en 2 partes. Estas formaciones están junto a ese valle, en otro más pequeño. Cuando se tenga acceso humano y tecnológico a esas estructuras, podríamos enfrentarnos ante una ciudad mucho más antigua de lo que imaginamos. Quizá Luis Mariano, ahí está el problema mayor de esta investigación. A la velocidad que tienen lugar los movimientos del terreno hoy en día, y de promedio en el mundo, sería necesario 50 o 60 mil años para poner una ciudad emergida a la profundidad de 700 metros. Entonces esto nos pone en el límite del ser humano racional capaz de hacer construcciones de importancia. ¿Qué pudo ocurrir? Pues que haya habido un descenso muy brusco del fondo del mar. Esto puede estar relacionado con el colapso de una caldera volcánica, pero ahí no hay volcanes, sin embargo como te decía antes tenemos el hallazgo de ceniza volcánica que no tiene ninguna explicación terrestre. Si la edad de estas formaciones es de 50.000 o más años estamos entrando en algo incomprensible, por lo menos para nuestra historia oficial. Concluida la entrevista con Iturralde, y ante mi desconocimiento, la sorpresa llegó después. Paulina Zelitsky, la descubridora de este asunto, se encontraba también en el hotel como invitada al Congreso Nacional de Geología. No solo atendió a mi entrevista, sino que me llevó a su domicilio al este de La Habana para mostrarme todos los detalles, los informes, los mapas, las fotografías, los gráficos de sonar, toda su investigación de 3 años sobre este sensacional hallazgo. Esta investigadora, como Manuel Iturralde, dicho sea de paso,
Han ofrecido muy pocas entrevistas a los medios de comunicación, de hecho, creo que esta ha sido la primera vez que reciben a un periodista español y europeo. Al término de la entrevista y el encuentro en su domicilio, me cedió las imágenes grabadas por una cámara submarina de esta ciudad sumergida. Ningún medio de comunicación o periodista las tiene, haz un buen uso de ellas, me dijo. Me quedé de piedra, perplejo. Nunca estaré lo suficientemente agradecido. Estas grabaciones de vídeo están siendo estudiadas y analizadas por el Centro de Arqueología Marina y Antropología de la Academia Cubana de Ciencias. El trabajo de estos científicos se está centrando en los símbolos e inscripciones que aparecen en estos monolitos de piedra. Pero vayamos al contenido de esa entrevista. ¿Qué es exactamente lo que hay en ese fondo marino? Hay unas estructuras gigantescas construidas de unas piedras muy grandes de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, e instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que a día de hoy no podemos hacer. Por tanto, ¿son artificiales? No pertenecen a la geología del lugar. No te puedo decir lógicamente de dónde llegaron porque no tengo esa respuesta. Pero como te digo, Luis, no pertenecen a la geología del lugar. Gracias por visitar este canal. De mitos y leyenda civilizaciones perdida. Espero que les haya gustado el tema que hoy les he mostrado. Recuerda suscribirte, toca la campanita para que YouTube te notifique sobre los contenidos que están por venir, y deja un comentario, ¿qué piensas sobre la Atlántida? Nos vemos en el próximo vídeo.